Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en las plataformas de podcast preferidas, tales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también, si quieren escucharnos y vernos, nos pueden buscar en YouTube como Mentenautas Podcast. Si quieren también seguirnos, ver el material interactivo que subimos, comunicarse con nosotros, pedir alguna invitación, o si quieren también leer otra información, nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Mentenautas Podcast. Hoy vamos a realizar un episodio de lo que hacíamos al inicio, que nada más era yo. Y teníamos mucho, no recuerdo ya cuántos episodios que tenemos, casi son 30 episodios, y yo creo que teníamos como algunos 15 o 14 episodios que no hacíamos un episodio solo. Pero antes de, digamos, continuar con lo que sería el tema que vamos a tratar hoy, vamos a realizar la dinámica de siempre. Y por qué no, aunque yo esté solo, siempre hay que realizarla, aunque a veces se me olvida con uno que otro invitado. Ustedes saben, la dinámica consiste en dos preguntas. La primera es ¿qué estaría pasando por mi mente en estos días o en esta semana? Y hay muchas cosas que transitan ahora mismo mis pensares, pero una de ellas fue un análisis lógico que hice relacionado como al pensar humano. Y es que yo llegué a la conclusión, y muchos psicólogos también lo dicen, de que nosotros a veces olvidamos incluso quiénes somos y quiénes o cuáles son nuestros principios. Eso sin importar si uno tenga un trastorno mental o lo que sea, completamente sano. Y eso me llevó, yo llegué a esa conclusión por algo que me había pasado recientemente, de que yo soy una persona que normalmente, si yo puedo hacer algo por mí mismo, yo no suelo delegarlo. Entonces yo desde abril tenía un propósito. Y porque alguien se me acercó y me dijo, mira, yo creo que puedo ayudar en eso. Hoy estamos, déjame ver, 6 de junio. Eso fue en abril. Y porque esa persona se me acercó y yo confiaba de que en esa persona que podía realizar eso, pues todavía a la fecha yo no lo he realizado, no lo he hecho. Y yo digo, ven acá. Pero yo realmente no suelo confiar esas cosas. Yo confío en las personas. Yo confío en mis amigos. Pero en cosas que yo pueda hacer que son mías, difícilmente yo las delegue. Y si las delego a alguien es porque yo entiendo que esa persona ya yo le he probado y me ha quedado bien en otras ocasiones. Y yo dije, concho, a uno se le olvidan incluso esas reglas que uno se tiene. Y la otra pregunta es relacionada a la música, a la canción. ¿Qué canción ha estado pasando por mi mente? Yo creo que por primera vez, por primera vez voy a mencionar este género. Y es la bachata. A mí me gusta mucho la bachata. Pero el otro día, por mi barrio, yo vivo en Sabana Perdida. Y en mi barrio a veces se pegan canciones que en ningún otro lado se ha pegado. Eso todavía está inherente en República Dominicana, de que en una zona se pegue una canción. Es como el caso de, como yo estaba hablando con un amigo mío el otro día, el caso de Chicho Severino. Ese tigre tiene, qué sé yo, cuántos años cantando bachata. Nada más se conoce en República Dominicana y ese pan es un dios en los campos y en el campo donde él trabaja. Y se cataloga, o hay muchas personas que lo catalogan de que es un bachatero no muy bueno, a pesar de que ha pegado muchas canciones. Y a mí me pasó que yo estaba sentado en mi casa, en el negocio de mi casa, y pasó un vehículo con una bachata. Y me gustó mucho el ritmo. Y yo, ¿qué bachata es esa? Entonces yo lo que estoy tratando de escuchar lo que está sonando y escribir la lírica para buscarla. Y no logro conectar con ella. En eso pasa un motorista por allá, a pie, y se para en el negocio. Y él está cantando la canción. Digo yo, pero es que la canción ahora está pegada por aquí. Y yo la busco. Después que yo la busqué y la escuché, ahora a cada rato la ponen por allá.
El artista se llama Eladio Romero. Y la bachata se llama Por Ti. Es una bachata muy bonita. Me ha estado pasando por mi mente. Yo creo que he hablado más de lo que he escuchado esa bachata. Pero definitivamente ha estado pasando por mi mente. Esa es la canción, digamos, de este episodio. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy fue uno de los temas que yo enlisté una vez yo empecé a planear este podcast hace muchísimo tiempo. Y yo dije, bueno, este tema yo tengo que tratarlo. ¿Y por qué ustedes dirán? ¿Por qué yo quiero tratar ese tema? Ese tema tiene que ver con una película que fue grabada en 1985 y se llama Back to the Future. Eso en inglés, o Regreso al Futuro. Es una película donde el protagonista, que se llama Marty McFly, por cosas que suceden, no voy a spoilear, ok, la película tiene qué sé yo cuántos años, de 1985, pero a mí me interesaría que ustedes la vieran, el que no lo ha visto. Pero Marty McFly, por cosas de la vida, en la película, él viaja 50 años al pasado, o sea, a 1935. O fue 30 años, no me recuerdo bien, creo que fue en 1955. El caso es que él viaja al pasado en un carro muy enigmático dentro de la industria pop, vamos a decirlo así, que es el DeLorean. Él viaja al pasado y entre un evento y otro, él se encuentra con su papá cuando era joven. Él persigue a su padre y hasta donde él encuentra a su padre, él encuentra a su papá encima de una rama de un árbol. En esa rama de un árbol, su padre estaba brechando. El que no sepa lo que es brechar, es como que avistar a alguien sin que esa persona se dé cuenta, normalmente con fines eróticos. Y a quien él estaba brechando era la mamá de Marty. O sea, a los dos jóvenes, el papá estaba brechándola y todavía ellos ni siquiera se conocían. Pues cuando el padre de Marty está brechando a su madre, el padre de Marty resbala de la rama. Y la rama daba al medio de la calle. Cuando él cae, Marty ve que viene un vehículo y va a chocar a quien era su papá de joven. Y Marty, en son de, digamos, protección familiar, ese es mi papá, él empuja a su padre y quien recibe el golpe es él. Pues luego sucede que quien lo choca es su abuelo de parte de madre. Y era justamente enfrente de la casa de su madre, o de sus abuelos de parte materna. Y a Marty lo llevan a la casa a darle los primeros auxilios, cosa que no sucede aquí en República Dominicana. Aquí en mi barrio darían los primeros auxilios. Vamos a coger el celular, vamos a coger la cartera, vamos a coger una que otra cosa. Pero lo llevan allá. Y Marty se despierta por la noche en una cama, y cuando se da cuenta de que ni siquiera tiene los pantalones y que hay una persona allí, era su madre de joven. Y ella estaba cuidándolo porque él, cuando lo impactaron, recibió un golpe muy duro también en la cabeza. No lo llevaron al hospital, cosa rara. Y su madre estaba teniendo intenciones eróticas con su hijo, aunque ella no lo sabía. Para ella era un joven más. Ella estaba teniendo intenciones eróticas con Marty y estaba enamorándolo y todo eso. Luego, Marty, que se da cuenta que esa es su mamá, aquí está pasando un problema, esto no puede ser, esto no está bien. Él da con un científico, que fue quien técnicamente lo envió al pasado. Y en el pasado, él va en busca de ese científico y le explica lo que está pasando. Y el científico, entre varios minutos y varias escenas que pasan, le explica, mira, eso que está sucediendo se llama el efecto Florence Nightingale. That's the Florence Nightingale effect. Entonces, que ustedes dirán, ay, pero ¿qué es el efecto Florence Nightingale? Eso, por definición, sería el síndrome que sucede o que se da cuando una persona cuida a otra persona y genera sentimientos románticos y eróticos por la misma. Para ser más específicos, el síndrome de Florence Nightingale se da cuando un personal de salud está atendiendo a un enfermo y
se enamora de este paciente. Entonces ustedes me preguntarán, ay, pero eso no se puede dar viceversa, porque a mí me ha pasado, a ti, personal de salud, que un paciente se enamora de mí o tiene ciertas intenciones conmigo. Sí, puede pasar al revés y puede pasar de doble vía. O sea, yo he conocido casos que incluso han terminado hasta teniendo hijos. El origen del nombre Florence Nightingale. ¿Quién era Florence Nightingale? Esta señora era una enfermera inglesa. Sí, de nacionalidad inglesa. Se considera la madre de la enfermería moderna. Y esta mujer, para que vayamos entendiendo por qué se le da el nombre a este síndrome, o sea, por qué se le da su nombre, esta mujer era una enfermera muy entregada con sus pacientes y se daba el caso que los pacientes incluso la llegaron a endiosar o a angelizar. Y tuvo muchos casos en los que los pacientes se enamoraban de ella. Esta fue la precursora de la teoría de Nightingale. Ella decía que con esta teoría, que para que existiera una mejoría notable en el paciente, debía de existir un entorno saludable. Y este entorno debía de estar compuesto por 5 elementos. Y esos elementos estaban descritos en agua limpia o agua pura, aire limpio, alcantarillado eficaz, luz y electricidad. O sea que debían de estar esos 5 elementos compuestos para que existiera un ambiente saludable y el tratamiento fuera eficaz. Esta señora, conocida como la madre de o la pionera de la enfermería moderna, también se enlistó en lo que fue el cuerpo militar británico en la guerra de Crimea. Y ella dijo allí que uno de los efectos, o mejor dicho, factores por los que no estaba siendo efectiva la salubridad dentro de este cuerpo militar, era porque la mayoría desconocía de lo que era salud, de educación en salud. Y ella dijo, óyeme, vamos a hacer lo siguiente, vamos a educar a todo el cuerpo militar en cuanto a salud se refiere, y le fue evidentemente mucho mejor. De esta forma, esta mujer fue ganando notoriedad y sus pacientes se apegaban mucho a ella. Y incluso le dieron el apodo de la dama de la lámpara. Esto sucedió porque cuando estaban en esos grandes campos donde había muchos pacientes de guerra y todo lo demás, ella incluso muy tarde en la noche agarraba y paseaba con una lámpara de gas buscando a ver si había alguna eventualidad con algún paciente, cómo les estaba yendo, si estaban durmiendo bien, si había alguien que había muerto, todo eso. Y muchos que incluso estaban en algún tema de agonía, pues que luego mostraban mejoría, decían, yo veía un ángel con una lámpara. Pues entonces esta fue Florence Nightingale y por eso se le da su nombre a este síndrome. De hecho, el creador de la Cruz Roja, que no recuerdo muy bien el nombre ahora, él dijo que él creó la Cruz Roja fue en inspiración a Florence Nightingale. Yo creo que es una biografía que pueden visitar. Muy buena, muy extensa y muy enriquecedora. Entonces, ¿cuáles serían los factores psicológicos que estarían ligados al síndrome de Nightingale? Si estamos hablando del síndrome de Nightingale o el efecto Nightingale, cuando se da de un paciente hacia su cuidador o de una persona hacia su cuidador, son múltiples los factores, pero uno de los principales que se puede dar es que se desarrolla un sentido de pertenencia por parte del enfermo o por parte del paciente. Y entonces de esta manera el paciente genera o interpreta de manera errónea las palabras, el accionar del médico o de la enfermera o de cualquier personal de salud. Y también puede estar un factor de que esta persona se sienta muy vulnerable en su estado, de que sienta cierta necesidad de que sea cuidado, lo están cuidando, lo están tratando bien, y esto puede llevar a que el paciente se apegue a este personal de salud.
Entonces ahí puede llevar a que se generen ciertos sentimientos, incluso, como hemos mencionado ya anteriormente, sentimientos eróticos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando un médico, un enfermero, cierto personal de salud se mete en este efecto? O sea, está envuelto en este efecto. Lo que sucede básicamente, yo podría explicarlo como un efecto de la educación médica o de la educación del personal de salud. Cuando yo estudié medicina, en mis inicios, a mí se me hablaba mucho de lo que era el proceso de humanización, de que el personal de salud tenía que ser lo más humano posible. Y esto conlleva a que la mayoría, por no decir todos, pero es un deber así, del personal de salud trata de llevar la convivencia médico-paciente, enfermera-paciente, etcétera, lo más humana posible. Tratarlo como si fuera un familiar suyo. E incluso es una frase muy, digamos, cliché, que te dicen, imagina que ese fuera un familiar tuyo, o imagina que ese fueras tú en algún momento. Entonces, esto puede generar cierto, digamos, sentimiento de apego por el paciente, porque se da el caso de que llega un paciente en muy mal estado a un centro de salud, yo como médico, por ejemplo, y ese paciente yo lo atiendo, lo acojo como que es mío, como que es mi familiar, y a medida que este paciente va evolucionando, incluso tú puedes ir escuchando como algunas personas del personal de salud dicen, ese paciente es mío. O sea, hay un sentimiento de pertenencia. Ese lo puse yo así. Mira cómo está. Ah, no, agradézcame que esto. Entonces, esto puede llegar a ser peligroso porque puede llegar a producir un efecto Nightingale. Entonces, hay otros factores que se dan, como es la necesidad de conexión emocional, ya sea por parte del personal de salud, del cuidador o del paciente, porque, óyeme, tiene esa necesidad y de repente tú tienes a alguien que te esté escuchando o está respondiendo a las acciones que tú les estás encomendando y tú necesitas, o sea, tú creas un sentimiento positivo en ti. Están los sentimientos de soledad, la búsqueda de apoyo y comprensión. Estos también son factores que pueden estar en ambos lados. Pero nosotros estamos hablando de este efecto, pero ¿existe algo positivo en esto? Bueno, el aspecto positivo que se puede resaltar más importante es el hecho de que el paciente, el cuidador y el paciente y el cuidador o el personal de salud van a realizar mejor su rol, o sea, lo van a desempeñar mejor. En el caso del paciente, la recuperación del mismo va a ser mejor o va a ser mayor, va a ser más satisfactoria porque se va a pegar al tratamiento. O sea, si una paciente de alguna manera yo le gusto y yo le ordeno, mira, tú tienes que tomarte este medicamento de esta manera, o tienes que hacer tal cosa, o tienes que dormirte a tal hora, la paciente es muy probable que se realice el tratamiento de manera adecuada, y esto conlleva que el tratamiento tenga una mayor eficacia. Pero si soy yo quien está enamorado del paciente, se supone que yo le voy a dar un mejor trato también. Entonces esto es la parte positiva. Esta es la parte que digamos que en la que se puede ganar. Pero son más los aspectos negativos que los positivos. Porque hay un dilema ético, un dilema moral, en el que el personal de salud no se tiene que ver involucrado con los pacientes. Incluso eso se da en otros escenarios que no tiene que ser el sector salud. Y entonces también por parte del que está siendo cuidado o del paciente, genera cierta ansiedad. Si ese paciente se generó ese efecto porque se sentía solo, depresivo, necesitaba una comunicación afectiva o una conexión emocional, ese paciente sabe que en algún momento él va a irse de su hospital y que en algún momento a lo mejor ni siquiera volverá a ver a esa persona, a esa enfermera, a ese doctor, a ese residente, a ese médico interno. Quizá ni siquiera lo va a volver a ver en años.
entonces hay un efecto rebote. Todo lo que negativamente estaba en esa persona a nivel mental, pues regresará y un poquito más fuerte. Y puede llevar a consecuencias como ansiedad, estrés, posibles desilusiones, como ya hemos mencionado. E incluso puede llegar a generar una relación conflictiva. Porque dirán ellos, bueno, no se puede tener en el hospital, pero la podemos tener por fuera. Pero entonces cuando tienen la relación por fuera, tienden a querer ocultarla. Que el otro no puede visitar a su entorno de trabajo. Y es muy conflictivo, es muy peligroso, se podría decir. Entonces yo, antes de grabar este episodio, había pedido por el podcast, por el Instagram, mejor dicho, si alguno tenía una que otra vivencia, experiencia en cuanto a este tema se refiere. Pero antes de contar esos temas, yo tengo una experiencia, no mía, no mía, sino de un amigo y no es relacionada al entorno salud. Bueno, vamos a explicar. Por eso habíamos mencionado de que cuidador, el que estaba cuidado, y también mencionaba paciente o personal de salud. Miren, yo tengo un amigo que él tenía una amiga que un tiempo ella perdió a su madre falleció. La madre de la chica fallece, el chico agarra, dice, oh, concho, hay que darle un apoyo a esa muchacha. Él no era de que tan amigo de ella, va al funeral, comienza a hablar más con ella, como para monitorizar su estado de salud mental y todo eso. Comienza a salir con la chica, comienza a hacer cosas que no hacía anteriormente con ella. En principio, él entendía de que era una respuesta por parte de ella a no querer quedarse sola y una respuesta por parte de él a no querer dejarla sola y acompañarla en el proceso. Pues sucede que luego el chico estaba teniendo unos sentimientos románticos que decía, ven acá, pero esto no es normal. Eso es lo que me estaba contando, que esto no era normal, que esto era raro. Porque el chico incluso estaba regalándole cosas. O sea, él me dijo que él empezó a hacerle regalos, comenzó a pensar siempre en ella, comenzó a dejar de hacer ciertas cosas y dijo, no, pero porque yo me estoy enamorando de esta chica, si esta chica yo llevo muchísimo tiempo conociéndola y de repente sucede esto. Entonces yo en ese momento, cuando él me estaba contando eso, yo le dije, mira, yo recuerdo algo similar. Y le hablé de la película de Back to the Future, del efecto Nightingale, y él comenzó a investigar sobre eso. Y aún así él investigó, siguió dándole seguimiento a sus sentimientos. Pues no sé si para suerte o no sé si fue mala suerte o buena suerte. En una de esas que él está haciendo un regalo, él va a la universidad de la chica a como entregarle un regalo. Y la chica, cuando él le va a entregar el regalo, ella viene acompañada de una persona. Y le presenta, óyeme, mira, fulano, este es mi novio, fulano de tal. Final feliz. No sé, por eso lo digo. No sé si para suerte, no sé si para mala suerte. Pero luego de ahí, él se le salió como que todo eso de la mente, se le salió todo del corazón. Y dijo, pues sí, parece un efecto Nightingale. Bueno, aquí tenemos otro de los casos de los que me escribieron por Instagram. Yo voy a conservar, digamos, la identidad de las personas y voy a tratar de modificar un chin, pero mantener la esencia porque hay una que otra cosa que yo creo que no puedo decir por aquí. Bueno, en una pequeña comunidad de San José de Ocoa, en la clínica rural dirigida, vamos a decir, por el doctor Pedro y la enfermera Rosa, el centro de un UNAP, lo que nosotros llamamos un UNAP, se conocía que en la enfermera era una enfermera muy dedicada, muy dada con los pacientes. Entonces,
Ella una vez se llegó a la UNAP un paciente que estaba haciendo agricultura y cosas. Se cortó con un machete. Eso es muy común en los campos. Y la enfermera Rosa, yo iba a decir el nombre, la enfermera Rosa, de casualidad, ella es quien le toca en esos días de servicio y ella atendía muy bien al paciente. Pues un día, mientras Rosa cambiaba los vendajes de, vamos a poner el nombre, Manuel, ella dice que sus miradas se encontraron. Que la tensión entre ellos como que se volvió algo incómodo incluso. Y que la cercanía física y la intimidad del momento llevaron a que se besaran. Ustedes dirán, pero ¿y cómo fue que sucedió eso? No me dijeron en qué parte fue que se dio el machetazo. Pero ella tenía que realizar ciertas curas cada X tiempo. Y el paciente, al ver que Rosa la atendía de manera, digamos, que amorosa, a él le gustaba como ella lo atendía y pues generó este encuentro amoroso. Entonces esto dio como el principio o selló el comienzo de una relación secreta, porque eso no es bien visto, entre comillas. Y Rosa se sentía viva, deseada, y Manuel encontraba en ella como que un motivo para ir a la clínica, curarse y visitar a su amada. La relación romántica y erótica entre Rosa y Manuel tuvo un impacto significativo, evidentemente, en la recuperación de Manuel. Y Manuel se sentía más fuerte, estaba determinado a sanar y estaba motivado técnicamente por el amor y el deseo de estar con Rosa fuera del hospital. Y esto, digamos, que subraya el vínculo emocional y físico que puede generar un poderoso incentivo para la recuperación del paciente. Entonces, el segundo que tengo es que en la unidad de cuidados intensivos de el Hospital General Plaza de la Salud, vamos a decir, vamos a ver que genere algo ahí. La enfermera jefa, Elena, es conocida porque su dedicación que tenía, su profesionalismo y ella tuvo una relación con un paciente en particular. Vamos a ponerle Alejandro. Y esto, siendo ella jefa de las enfermeras de un hospital, ya no es que una clínica rural, ya no es una unidad de atención primaria, no, estamos hablando de un hospital. Esto desafiaba los límites de lo que era su ética profesional. Alejandro, un hombre de 40 años, había sido ingresado en UCI luego de un accidente de tráfico. Qué novedad en República Dominicana. Desde el primer momento, Elena se sintió atraída por su carisma y fortaleza, incluso en su estado crítico. Parece que el tipo tenía un buen cuerpo. Mientras cuidaba a ella a Alejandro, Elena se permitió abrirse emocionalmente, compartiendo momentos íntimos y personales con él. A medida que Alejandro mejoraba, yo entiendo que la tensión sexual entre ambos creció. Durante las noches, cuando el hospital estaba en silencio, Elena y Alejandro compartían miradas y caricias furtivas que avivaban su deseo. Cuando ella hablaba de que compartían caricias y cosas, era como que en la noche hay ciertas rondas que hay que realizar con los pacientes y eso. Y sucede que a veces tú tienes que manipular alguna parte de un paciente, que tú agarras la mano de un paciente y tú a veces sientes como que no te la están... O sea, hay momentos en los que hay una relación entre un paciente y un personal de salud que tú dices, esto no está bien. Y eso era lo que estaba pasando, pero ella lo estaba permitiendo. La conexión entre ellos se volvió tan intensa que una noche, en la intimidad de la habitación, se entregaron a la pasión. Entonces, en este vínculo romántico y erótico no solo fortaleció el espíritu de Alejandro, sino que también aceleró la recuperación, la recuperación, ¿verdad? Y aceleró otras cosas. Y él encontraba en Elena no solamente una cuidadora,
sino un amante y confidente. Porque sí, el tipo estaba casado. Y esto fue lo que no permitió que el efecto llevara a mayores. Y esto es lo que muestra cómo el efecto Nightingale puede entrelazar sentimientos románticos y eróticos y puede relacionarse con el personal de salud y ver reflejado positivamente en la recuperación, verse reflejado positivamente en la recuperación de los pacientes. Estos fueron los casos. Entonces, ustedes dirán, concho, pero ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no suceda? Bueno, técnicamente hay que establecer los límites profesionales. Tú sabes que tú tienes que tratar de manera adecuada a un paciente, tú sabes que tienes que hacer tu trabajo, ser empático, ser solidario. Y al momento que tú veas que hay un paso de línea, se puede decir así, pues entonces establecer tus límites y hablar de manera clara y claro que afectiva, sin ofender. También deberían de hablarse un poquito más de este tema en lo que son los centros de salud y también a los médicos en formación. Y para que estos pacientes no se vean desilusionados ante las garras del personal de salud. Debe de haber una comunicación abierta, como había hablado al principio, siempre dentro del margen del respeto. Hacerse lo loco también, si tienen que... está pasando, sí, se haga el loco, claro, siempre y cuando no haya una agresión física, no haya un tema de acoso. Si usted no tiene pareja, invéntese que usted tiene pareja incluso. Y siempre es bueno tener el tema de los recursos de apoyo, con el tema de la disponibilidad de que hayan consejeros, el psicólogo del lugar. Mira, está pasando esto y esto y esto con un paciente. ¿Qué usted cree que podemos hacer? Y así el psicólogo sabrá cómo manejar este tema, porque ya son expertos en el área. Entonces, a mí me gusta terminar este tipo de temas con mitos y verdades del síndrome de Nightingale, que esto puede resumir el tema. Y sería: mito. El síndrome de Nightingale siempre es perjudicial. No siempre es perjudicial, siempre y cuando se maneje de la manera adecuada y siempre que no choque con los dilemas éticos y morales. Y también con lo que refiere salud mental. Verdad. Aunque puede presentar desafíos éticos y emocionales, en algunos casos puede fortalecer la relación terapéutica si se maneja adecuadamente, como ya mencionamos anteriormente. Mito. Solo los pacientes desarrollan sentimientos románticos hacia los cuidadores. No. Puede ser del otro lado, puede ser doble vía y no solamente se da entre pacientes como el caso del amigo mío. Mito. Este síndrome es muy común en todos los entornos de salud. No, porque el ambiente no siempre se tiene que prestar a ello. Y verdad, aunque no es raro, su prevalencia varía y depende de mucho de los factores contextuales y personales. Así que esto ha sido el síndrome de Nightingale, uno de los temas que yo dije, no, mira, este es uno de los temas que se va a realizar. Y les recomiendo mucho que vean la película Back to the Future, entren en contexto y hablen con sus compañeros de universidad o sus compañeros de residencia, sus compañeros del área de la salud sobre el tema y compartan sus experiencias. Ya ustedes saben, esto fue otro episodio de Mente Nautas.